Ocurrió un accidente, y por ello, todos parecían convencidos de que yo había lastimado a Sofía, la mujer que Marcus apreciaba profundamente. Ni siquiera se molestó en preguntarme qué había pasado. En cambio, con una expresión que denotaba que no soportaba verme, me envió al campo. Acabé viviendo allí 3 años, como un joven expulsado de la ciudad. Cuando pasaron los 3 años regresó a buscarme. Estaba allí de pie, sosteniendo la mano de Sofía, mirándome como si fuera mucho mejor que yo. «Siempre que te arrodilles y le pidas perdón a Sofía», dijo, «te perdonaré». Marcus tenía una sonrisa burlona, muy satisfecho consigo mismo. Parecía creer que con solo aparecer para aceptarme, accedería a cualquier cosa que exigiera sin importar lo que fuera. Pero al ver su expresión arrogante, le devolví la sonrisa, demostrando que no me importaba en absoluto. Levanté la mano y le mostré el anillo que llevaba. Luego tomé la mano del hombre que estaba a mi lado. «Soy la esposa del comandante, mije», dije. «¿De verdad merece una disculpa?» La zona a mi alrededor era ruidosa. Marcus estaba detrás de un grupo y sabía que todos estaban allí solo para observarme, esperando que hiciera algo vergonzoso. En el pueblo Marcus estaba de pie en una zona elevada sin dejar de mirarme. «¡Elara!», gritó. «Han pasado 3 años. ¿Entiendes ahora que hiciste mal?», añadió. «Si tú y Sofía se arrodillan y se disculpan, las dejaré volver». La gente detrás de mí me miraba con expresiones que parecían burlarse de mí. «Marcus está siendo demasiado amable con Elara», dijo uno de ellos en voz baja, lo suficientemente alto como para que lo oyera. «Solo es una huérfana a la que le dieron un lugar en la casa de tu familia. Este daño que le hizo a Sofía es sin duda una forma de llamar tu atención». Al oír estas palabras, Marcus pareció aún más feliz consigo mismo. No dije nada. Solo los miré fijamente a todos. No se equivocaban. De hecho, me alojaba en casa de la familia Wallace solo porque el padre de Marcus y el mío eran muy amigos. En un terrible accidente años atrás, mi padre arriesgó su vida para salvar al señor Wallace, el padre de Marcus. Antes de morir, mi padre se preocupaba más por mí, porque no tenía otra familia. No tuve más remedio que dejarme acoger por la familia Wallace. Sin embargo, Marcus nunca me aceptó del todo. Desde el momento en que descubrió que el Elder Wallace, su abuelo, quería que se casara conmigo, su falta de aceptación se convirtió en una profunda antipatía. Luego, ocurrió aquel accidente en el que Sofía, la mujer a la que Marcus amaba, resultó herida, y todos me culparon de inmediato. Aunque no era cierto, me dijeron que debía arrodillarme y disculparme. Intenté desesperadamente explicar lo que realmente había sucedido, pero nadie me escuchó. Marcus me dio la espalda con una mirada de puro disgusto y me envió al campo. Este era mi 3er año viviendo allí. Había estado viviendo como un joven condenado durante 3 años. Ahora Marcus seguía agresivo, exigiendo que me arrodillara y me disculpara con Sofía. Sofía me miraba con aire de suficiencia, pero su voz era suave, como si estuviera preocupada. «María no quiere hablar», dijo en voz baja. «Así que déjalo. Puedo encargarme de algunos pequeños problemas. Después de todo, sigue siendo parte de tu familia». Al oír esto, Marcus se molestó al instante. «¿De qué hablas? ¿De un miembro de mi familia?», exclamó. «Solo vive a costa de los demás. Su familia está muerta y ella solo vino a mi casa a vivir como un parásito». Aunque mi corazón llevaba mucho tiempo vacío y entumecido, oír esas palabras aún me dolía. ¿Un parásito? Marcus me había llamado parásito. De verdad que no quería quedarme allí discutiendo con ellos. Ya no estaba sola, y al volver a enfrentarme a Marcus sentí una valentía que no había tenido antes. Lo miré con calma. «No fui yo», dije. «No voy a admitir algo que no hice. Y ahora que estoy casada ya no viviré en la casa de los Wallace. Puedes irte». El rostro de Marcus cambió al instante al enterarse de que estaba casada, pero luego pareció restarle importancia. La gente detrás de mí me miraba con burla. «Creo que Elara debe estar loca por los hombres», murmuró alguien. «Afirma estar casada. Además, ¿con qué clase de persona se habrá casado en esta remota zona montañosa? Debe haberse casado con algún viejo desagradable». En cuanto dijo estas palabras, todos empezaron a reír a carcajadas. Me daban asco, y no quería lidiar con ninguno de ese grupo, así que simplemente cogí una cesta de costura que estaba cerca
y me di la vuelta para irme. Pero no esperaba que Marcus agarrara rápidamente un par de zapatos que estaban en la cesta. Los levantó y los miró un momento, luego su rostro se iluminó con una mirada de satisfacción. «Sin duda, estos son de mi talla», dijo. «¿Pero dices que no están hechos para mí? Veo que siempre has estado esperando que volviera». La gente alrededor hacía ruidos fuertes y groseros, y se reía. «Elara debe estar volviéndose loca porque extraña a Marcus», decían. «Cuando no lo ve le hace zapatos». Le arrebaté los zapatos a Marcus de la mano, mirándolo con disgusto. Era evidente que esos zapatos estaban hechos para mi esposo, que era militar. Ahora que Marcus los había tocado, sentí que ya no estaban limpios. Les di la espalda y me alejé, sin prestarle más atención al ingenuo que tenía detrás. Al verme marchar, Marcus se sintió seguro, aún con esa mirada complacida. «Dijiste que te casaste», me gritó. «Si de verdad lo estás, saca a esa persona». Me detuve un momento. Era un mal momento que Liam se hubiera ido al ejército a ocuparse de unos asuntos y no pudiera volver en ese momento. Al ver que estaba a punto de irme, Sofía dio un paso al frente, actuando como la persona amable y generosa que pretendía ser. «Deberían dejar de burlarse de Elara», dijo con dulzura. «Todos saben que le gusta Marcus. No olviden por qué vinimos». Marcus finalmente pareció recordar por qué estaba allí, mirándome con desdén. «Ya casi es el cumpleaños de mi abuelo», dijo. «No sé qué clase de truco le usaste, pero insiste en que vuelvas». Al oír esto, una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Así que eso era todo. Esa era la verdadera razón por la que habían venido desde tan lejos para buscarme. En la familia Wallace, el anciano maestro, el Elder Wallace, tenía autoridad absoluta. No sabía mucho sobre la situación de la familia Wallace hacía tantos años. Marcus solo me la había cuidado, a regañadientes, porque el Elder Wallace se lo había ordenado. Pero malinterpreté sus acciones. Creí que Marcus también sentía algo especial por mí. La persistente sensación de soledad en mi corazón me había hecho empezar a sentir algo similar por él. Pero ahora lo entendía todo con claridad. Desde el principio Marcus nunca me tuvo en gran estima. De no haber sido por las órdenes del Elder Wallace, ni siquiera se me habría acercado. Fue mi error al no comprender nuestra relación con claridad lo que provocó que Sofía saliera herida y que me culparan injustamente. Y él no estaba dispuesto a creerme en absoluto. Quizás Marcus ya sabía la verdad, pero su corazón estaba con Sofía. Por mucho que yo sufriera, él sentía que era Sofía quien necesitaba protección y cuidado. Al ver mi silencio, Sofía se acercó, fingiendo comprensión. «Entonces le pediré disculpas a Elara», dijo en voz baja. «Fue mi propio descuido lo que me hizo sufrir en aquel entonces, y el viejo maestro te espera, así que deberías regresar». Ni siquiera tuve oportunidad de responder, pero de repente Marcus se enfadó mucho. Se paró frente a Sofía mirándome con una expresión protectora. «Elara, ¿cómo puedes ser tan desvergonzada? Regresar o no es tu decisión. Ya he dicho lo que tenía que decir». Al mirar la escena frente a mí, una fría sonrisa se dibujó en mis labios de nuevo. Marcus decía ser mi prometido. Pero, ¿qué hacía ahora mismo? Tenía a otra mujer en brazos, justo delante de la persona con la que se suponía que estaba comprometido. Si esto hubiera pasado antes, sin duda me habría sentido triste y enojada, pero ahora no me importaba en absoluto. Había sacado a Marcus de mi corazón por completo. Al ver que no daba señales de detenerme, Marcus, detrás de mí, empezó a insultarme a gritos. La gente detrás de él también hacía bromas crueles. «Marcus, tranquilo», decían. «Pronto estará arrodillada y suplicando clemencia». No respondí. Simplemente tiré los zapatos a medio terminar del costurero. Ahora me daban asco las cosas que Marcus había tocado. No quería que Liam se pusiera nada que Marcus hubiera tocado. Aunque sentía una profunda antipatía por Marcus y esa gente de la ciudad, el Elder Wallace había sido amable conmigo. Si no hubiera enviado a alguien a buscarme entonces, podría haber muerto de hambre afuera. En cualquier caso, era el 70º cumpleaños del Elder Wallace y sabía que tenía que regresar. De hecho, cuando me casé con Liam, ya podría haberme ido del campo, pero no me decidía a irme y no estaba realmente lista para afrontar una nueva vida.
Sin embargo, mi vida pacífica se vio interrumpida con la llegada de Marcus. Pensé que, como estaba casada, tenía que traer a Liam a casa conmigo, pasara lo que pasara. Lo llamé, y Liam me dijo que tenía asuntos importantes que atender, pero que llegaría pronto. No volví con Marcus. Para cuando llegué, la fiesta de cumpleaños ya había empezado. Hacía unos años, la familia Wallace había ganado mucho dinero con los negocios, y gracias al buen nombre que el Elder Wallace se había forjado con los años, eran bastante conocidos en la zona. Sin embargo, en los últimos años, con el negocio familiar en manos de Marcus, las cosas habían empezado a ir cuesta abajo. Llegué a la casa, que me resultaba familiar y extraña a la vez, y me quedé inmóvil en la puerta un momento. La gente iba y venía con regalos y, sorprendentemente, Sofía estaba en la entrada con Marcus, dando la bienvenida a los invitados. Parecía como si ya fuera la dueña de la casa, y una sonrisa sarcástica se dibujó en las comisuras de mis labios. Casi todos en la familia Wallace sabían que Marcus apreciaba a Sofía, pero jamás permitirían que se casara con alguien de la familia. Esto se debía simplemente a que el trabajo de Sofía se consideraba inapropiado en aquella época. Decían que trabajaba como bailarina. Pero quién sabía qué turbios actos cometía en privado. En los años 80, cuando las ideas de la gente aún eran muy anticuadas y la familia Wallace llevaba 100 años siendo una familia respetada, ¿cómo iban a permitir que alguien como ella se uniera a la familia? Sofía decidió quedarse en la puerta para recibir a los invitados, sin saber qué pensaría el Elder Wallace. Al verme llegar sola, Marcus me miró con expresión burlona. «Dijiste que no vendrías», dijo, «pero al final viniste. ¿Y qué hay de ese marido del que hablaste?» Miré a Marcus sin mostrar ninguna emoción. «¿Qué prisa tienes?», le pregunté. «Llegará pronto». Marcus se acercó, mirándome de una forma que me hizo sentir expuesta. «¿Qué finges?», preguntó. «Sé que ese marido del que hablaste es falso. Solo quieres que te preste atención. Hoy tienes que arrodillarte y disculparte con Sofía, y quizás te perdone. Si no, romperé nuestro compromiso». Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro mientras lo miraba con expresión burlona. «Lo siento mucho», dije, «pero ya tengo esposo. ¿Y no se canceló nuestro compromiso hace mucho tiempo?» Marcus no esperaba que aún me negara a ceder. Parecía creer que si me arrodillaba y me disculpaba, me perdonaría y yo aprovecharía la oportunidad. La oportunidad, según él, me la habían ofrecido, pero me negué a aprovecharla. Su expresión cambió al instante y dejó escapar un sonido frío, como un bufido. «Tengo muchas ganas de ver si tu supuesto esposo aparece hoy», dijo. Mantuve la calma. Marcus aún quería pararse frente a la puerta sin pedirme entrar. Pero el Elder Wallace ya había enviado a alguien a esperarme en la entrada. Entré con paso tranquilo en la casa de los Wallace y por un instante vi el rostro de Sofía contraerse de ira al verme, pero fue rápido, y nadie más pareció notarlo. Al ver la comida rica y aceitosa que había esparcida, de repente me sentí un poco mal sin razón aparente. Pensé que había comido algo frío que me había revuelto el estómago, y no le di más importancia. La fiesta de cumpleaños acababa de empezar, y mucha gente había venido a celebrar el 70º cumpleaños del Elder Wallace. Sin embargo, el Elder Wallace me vio enseguida. Debía de estar esperándome a propósito. El Elder Wallace me miró con una expresión cálida. Su mirada me hizo sentir como si estuviera viendo a una nieta a la que apreciaba profundamente. Y efectivamente, sus siguientes palabras fueron: «Después de 3 años, te has vuelto aún más hermosa. Tú y Marcus ya no son jóvenes. ¿Cuándo pensarás en casarte? Quiero abrazar a mi bisnieto antes de morir». El Elder Wallace me miró con ojos esperanzados mientras que Marcus, que estaba a su lado, se puso nervioso de repente al oír esto. Toda la atención se centró casi exclusivamente en mí, pues el anciano amo de la familia Wallace era un hombre de voluntad férrea. Si decía algo, nadie más podía negarse. Quise negarme en cuanto abrí la boca, pero antes de que pudiera decir nada, Marcus, a mi lado, no pudo contenerse más. Parecía ansioso. «Abuelo», dijo, «creo que aún soy joven y no quiero casarme. Además, Elara no es lo suficientemente buena para unirse a nuestra familia». Al oír esto, el Elder Wallace se enfureció al instante. Nunca imaginó que su nieto le hablaría así. «Todos somos iguales», dijo con dureza.
Nuestra familia Wallace es simplemente rica, pero no somos una familia con una larga y noble tradición. El elder Wallace golpeó con fuerza su bastón contra el suelo. Marcus, ¿cuándo te volviste así, mocoso?, gritó. ¿Tienes 27 años y todavía te crees joven? Has desperdiciado tantos años de la vida de Elara. ¿Qué planeas hacer ahora? Ante la ira del elder Wallace, Marcus parecía algo asustado, pero detrás de él Sofía lo observaba con expectación. Sabía que no podía quedar mal ante la mujer que tanto amaba. Marcus apretó los dientes y habló con firmeza. No me casaré con Elara. Al ver que la fiesta de cumpleaños del elder Wallace estaba a punto de arruinarse por completo, me levanté de repente y lo miré con expresión seria. Gracias por su amabilidad, elder Wallace, dije. Si no me hubiera acogido entonces, quizá ya habría muerto afuera. Hice una pausa y continué. Sin embargo, no puedo casarme con Marcus porque ya estoy casada. Mientras todos me observaban, les mostré el anillo que llevaba en la mano. El elder Wallace reaccionó rápidamente y empezó a hacer preguntas. ¿María se casó? ¿Por qué nadie me lo dijo? Ante la atenta mirada de todos, Marcus era interrogado por su abuelo. ¿Cómo podría controlar su ira? Parecía creer que todo esto era parte de mi plan. Mientras todos lo obligaban a casarse conmigo, puso cara de asco y me empujó al suelo con brusquedad. Antes de que pudiera preguntarme nada más, caí al suelo, sujetándome el estómago por el dolor. Al verme así, la multitud se sorprendió al instante. Algunos incluso susurraron, sujetándose el estómago. ¿Podría estar embarazada? Al oír esto, Sofía se puso contenta de inmediato. Ahora todos pensaban que era soltera, y en aquella época, una mujer soltera y embarazada siempre era menospreciada. Sofía contuvo la risa y fingió amabilidad mientras se acercaba para ayudarme a levantarme. Elara, dijo en voz baja, ¿no dijiste que estabas embarazada antes? Aunque el padre del niño no sea muy bueno, al fin y al cabo, es el padre del niño. Así que tienes que traerlo aquí, digas lo que digas. Solo oía las voces burlonas a mi alrededor, y el dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad, pero aún así, instintivamente, me llevé la mano al vientre. Ni yo misma lo podía creer. ¿Embarazada? ¿De verdad estaba embarazada? Necesitaba desesperadamente saber si realmente estaba embarazada, y me llevaron rápidamente al hospital. Pero ahora tenía al elder Wallace protegiéndome, y nadie se atrevía a hacerme nada. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa mientras esperaba los resultados. «Estás embarazada», dijo el médico. «Ya llevas 3 meses». Desde el momento en que pronunció esas palabras no pude oír nada más. Me quedé paralizada, acariciándome la barriga sin darme cuenta y con una amplia sonrisa. De verdad que estaba embarazada. Liam y yo íbamos a tener un hijo. Inesperadamente, Marcus, que estaba cerca, cambió por completo de expresión al oír esto. Me agarró del cuello con su gran mano, mirándome con ferocidad. «Dime», exigió, «¿de quién es el hijo no deseado que llevas en el vientre?» Lo miré sin mostrar ninguna emoción. «¿Qué te importa de quién es el hijo que llevo dentro?», le pregunté. Al ver mi actitud, Marcus se puso furioso. Su gran mano me agarró la barbilla con fuerza. «¿Como mi prometida?», dijo con enojo. «¿No te da vergüenza hacer algo así?» No era alguien a quien se le pudiera presionar fácilmente. Mordí la mano de Marcus con todas mis fuerzas. Gritó de dolor y me apartó rápidamente. Aprovechando la oportunidad, intenté salir corriendo, pero Marcus reaccionó enseguida y me agarró por detrás. Me sujetó con fuerza con su mano grande, con el rostro contraído al mirarme. «Hay que deshacerse de ese niño salvaje que llevas dentro», dijo con dureza. Empezó a apartarme y sentí una oleada de pánico. «¿Sabes quién es mi marido?», grité. «¿Sabes quién es el padre de este niño?». Me miró con desdén. «Es un canalla», dijo. «Si se atreve a desaparecer, me aseguraré de que se arrepienta». Al ver que estaba a punto de arrastrarme a la fuerza, no quería perder a mi hijo y sentí una repentina oleada de desesperación. De repente, resonó una voz familiar. «Quiero ver quién se atreve a tocar a mi esposa». Marcus fue pateado antes de que pudiera siquiera girar la cabeza.
cayendo al suelo hecho un lío. Al instante siguiente, me sentí a salvo en un abrazo familiar. Toda la injusticia y el dolor que había sentido en mi corazón estallaron de golpe y me apoyé en el pecho de Liam, agarrando inconscientemente la pechera de su camisa. Casi no había podido proteger a su hijo. Al ver mi expresión, Liam también parecía desconsolado. Solo había estado lidiando con asuntos importantes y había llegado un poco más tarde de lo previsto. Nunca imaginó que la esposa que tanto apreciaba se enfrentaría a algo así. Marcus, que yacía en el suelo, no se había recuperado del todo. Abrió la boca para decir algo grosero, pero justo cuando estaba a punto de pronunciar las palabras, se quedó paralizado al ver a la persona que tenía delante. Miró a Liam con total incredulidad. «Comandante, ¿cómo puede estar aquí?» Liam miró a Marcus sin mostrar ninguna emoción. «Si no hubiera venido», dijo con calma, «¿planeaba ponerle las manos encima a mi esposa hoy?» Marcus se quedó allí, mirando a Liam con cara de asombro. Era evidente que se había dado cuenta de algo importante, pero seguía negándose a creerlo. Apretó las manos con fuerza, y sus dedos se pusieron blancos por la presión. Deseaba desesperadamente oír a Liam decir que no. «¿Cuál es tu relación con el Ara?», logró preguntar finalmente, pero al final no obtuvo la respuesta que esperaba. Delante de todos, Liam entrelazó sus dedos con los míos, y en nuestras manos llevábamos anillos de boda, igual al que yo llevaba. «¿Necesito decir algo más?», dijo Liam con claridad. «El Ara es mi esposa». Se oyó un ruido repentino y la gente empezó a hablar animadamente. Los que estaban cerca susurraban entre sí. Algunos se quedaron atónitos de que me hubiera casado, pero otros ya habían resignado hubiera Liam y se quedaron atónitos. El Elder Wallace había estado en el ejército y Liam había visitado la casa Wallace en representación del ejército. Marcus sin duda sabía quién era Liam y a qué se refería. Liam era el líder militar más joven, e incluso su abuelo debía mostrarle respeto. Una persona así era increíblemente importante. Marcus comprendía perfectamente que no era nada comparado con alguien así. Siempre que había visto a Liam mantenía las distancias, pero nunca imaginó que Liam fuera en realidad el esposo que le había mencionado. Marcus ni siquiera sabía lo que sentía en ese momento. Su primer pensamiento fue negar lo que veía. Forzó una sonrisa que parecía peor que llorar. «Comandante», dijo débilmente, «debe estar bromeando. ¿Cómo es posible que el Ara que lleva 3 años en el campo lo conozca? No deje que lo engañe». Liam miró a Marcus con cara de impaciencia. Incluso empezó a preguntarse si Marcus pensaba con claridad. ¿Cómo podía su propia esposa estar equivocada sobre con quién estaba casada? Solo pensar en lo sucedido antes enfurecía a Liam. Ni siquiera podía proteger adecuadamente a su esposa cuando estaba con él, y aún así, Marcus se había aprovechado de la situación mientras él no estaba. Al notar la intensa mirada de Liam, una gota de sudor frío le resbaló inconscientemente por la frente. Quizá otros no lo supieran, pero él era muy consciente de lo que significaba enemistarse con Liam y su familia. Temblaba por todas partes y de repente notó algo importante. Como Marcus había reconocido mi habilidad con la costura, no pudo contenerse al ver la ropa de Liam. Habló con una expresión de increíble asombro. «¿Así que esos zapatos de ese día no estaban hechos para mí? ¿Y tu amante es Liam? ¿Y el niño que llevas en el vientre también es suyo?» Al oír las palabras de Marcus, Liam lo miró con evidente impaciencia. «¡Qué canalla!», murmuró. «¡Qué completo idiota!». Mirando aquí a Liam con expresión confundida, finalmente me di cuenta de que aún no había tenido la oportunidad de contarle sobre mi embarazo. Solo hoy me había enterado en anteslado de que estaba embarazada de él. Me apoyé en el pecho de Liam, mirándolo con una cara llena de confianza y cariño. «Tengo buenas noticias que darte», dije en voz baja. «Vamos a tener un hijo». Liam, al oír mis palabras, pareció sorprendido al instante, y luego su rostro se iluminó de pura alegría. Su gran mano cubrió mi abdomen con suavidad. «¿Un hijo?», repitió. «De verdad vamos a tener un hijo». Al vernos, una pareja enamorada, Marcus se quedó atónito. Retrocedió inconscientemente,
reacio a aceptar la realidad de lo que veía. Estaba completamente absorta en mi felicidad, olvidando por un momento cómo Marcus me había tratado tan mal. Pero Liam, desde luego, no lo había olvidado. La impactante escena de hacía apenas unos momentos seguía presente en su mente. Marcus no solo había lastimado a su esposa, sino que incluso había intentado lastimar a su hijo nonato. Esto era absolutamente imperdonable. Liam volvió la mirada hacia Marcus, lleno de ira. «¿De verdad te atreviste a lastimar a mi hijo?», dijo en voz baja, pero con una fuerza inmensa. Al ver la escena frente a él, Marcus sintió un dolor indescriptible. Era evidente que nunca se había preocupado por mí. Era evidente que antes le era completamente fiel. Era evidente que hacía todo lo que me decía. ¿Cómo había cambiado todo de repente tanto? No solo ya no me gustaba, sino que incluso me había casado con otro hombre y ahora iba a tener un hijo. Nada había sucedido como él esperaba. En su mente, yo debería estar de rodillas suplicándole perdón en ese momento. Y solo entonces, a regañadientes, me perdonaría y me dejaría volver a su vida. Pero ahora, todo era completamente diferente. Una inexplicable sensación de pánico lo invadió. La forma en que nos agarrábamos de la mano le parecía increíblemente dolorosa y evidente. Debería pertenecerle. Hacía tiempo que habíamos firmado un contrato matrimonial. Solo me había enviado al campo por 3 años. ¿Cómo podía ser todo tan diferente a mi regreso? Había demasiada gente observándonos, no quería llamar más la atención por esta situación. Le di una palmadita suave a la mano de Liam, indicándole que quería que me llevara lejos de allí. Liam recuperó la conciencia y me miró con cariño. Dijera lo que dijera, accedía con naturalidad. Al vernos alejarnos, Sofía, que había permanecido en silencio, también tenía una expresión que denotaba ira y frustración. Nadie esperaba que lo que dije fuera cierto, que de verdad estaba casada. Y no solo eso, sino que la persona con la que me casé era el general más joven. Aunque mucha gente no conocía personalmente a Liam, solo por su rango militar y su aspecto, todos podían intuir que era mucho más poderoso e importante que Marcus. Entre la multitud había gente celosa y envidiosa. Nadie esperaba que yo, una huérfana enviada al campo, pudiera casarme con una persona tan excepcional. Pero por mucho que me envidiaran, eso no cambiaba la realidad. Desde que Liam se enteró de mi embarazo, insistió en llevarme a casa de inmediato. En cuanto llegué a casa de la familia Miller, me recibieron con los brazos abiertos. La señora Miller me trató como a su propia hija, cuidándome con mucho cariño, preocupada por si no me cuidaban lo suficiente. Incluso el señor Miller, al enterarse de que pronto tendría un nieto, se pasaba el día contándoselo a todos sus amigos y antiguos compañeros militares con orgullo. Estos últimos días, tumbada en la cama sin moverme, sin importar lo que necesitara, siempre había alguien ahí para ayudarme. La familia Miller me trataba como un tesoro, temiendo que me hiciera daño. Al ver a Liam tan preocupado por mí, sentí una mezcla de diversión e impotencia, pero en el fondo, también una satisfacción inexplicable. Desde que mis padres fallecieron, hacía mucho que no sentía tanto cariño. Así se sentía tener una familia de verdad. Me conmovió mucho su amabilidad. Sentí de verdad que me había casado con la persona indicada. Mi encuentro con Liam también fue casual. En ese momento perseguía a un criminal, pero resultó herido inesperadamente durante la persecución. Lo encontré por casualidad y lo cuidé durante varios días. Se fue temprano una mañana antes de que sus heridas sanaran por completo. Pensé que solo éramos 2 personas que se cruzaban en la vida y que nunca nos volveríamos a ver. Pero no esperaba volver a verlo, y esta vez me salvó. Había llegado sola al campo, joven y supongo guapa. Los hombres mayores y solteros del pueblo me veían como una jovencita y llevaban tiempo interesados en mí. Una sola persona no pudo resistir los esfuerzos de 4 hombres que me acorralaron. Me arrastraron a la fuerza al maizal. Al ver que estaba a punto de sufrir graves daños, ya pensaba en quitarme la vida. Pero justo en ese momento, el hombre mayor que me sujetaba voló por los aires. Al instante siguiente, todos yacían en el suelo, gritando de dolor. En ese momento, Liam parecía un dios que había bajado del cielo para salvarme. Al final, esos últimos hombres malos fueron enviados a prisión,
Sabía quién era y pensé que se iría pronto. Pero, sorprendentemente, se quedó en el pueblo. Solo más tarde me enteré de que se había tomado un descanso del ejército durante varios años, solo para poder volver y estar cerca de mí. Dijo que había venido para recuperarse de sus heridas, pero en realidad solo quería estar a mi lado. Con su atención tan atenta, no pude evitar sentir algo por él. Nuestra relación fue creciendo. Al principio pasaba mucho tiempo conmigo. Sin embargo, con el tiempo tuvo que volver al ejército y, poco a poco, el tiempo que pasábamos juntos fue disminuyendo. Pero nuestros sentimientos no se debilitaron, sino que se fortalecieron. Al final fue Liam quien no pudo esperar más y me dijo primero lo que sentía. Desde entonces nuestra relación ha avanzado rápidamente. Parecía tener miedo de que lo dejara de repente, pero para entonces yo ya había comprendido completamente mis propios sentimientos. También quería a alguien en quien confiar, y en esta vida ya había decidido que Liam era el indicado para mí. Así que me casé con él sin dudarlo. Sin embargo, considerando su importante posición, no planeaba contárselo a todo el mundo ni organizar una gran fiesta de bodas. Solo teníamos un certificado de matrimonio. Fue solo hoy que nuestra relación se reveló a todos. Durante los últimos días, Liam se había quedado en casa cuidándome, pero hoy, por alguna razón urgente, alguien vino a buscarlo. Alguien se acercó y le susurró algo al oído, y luego me miró con dulzura. «Tengo algunas cosas que atender», dijo con dulzura, «así que quédate en casa y no te preocupes por nada». Sabía que Liam estaba lidiando con asuntos importantes, así que por supuesto no podía esperar que se quedara en casa conmigo todo el tiempo. Además, me estaba cuidando demasiado. Incluso quería ayudarme a comer. Llevaba un tiempo fuera, y yo estaba bien sola. Al ver a Liam irse, poco a poco fui recuperando la calma. Pensando en todo lo que había pasado hoy, aún sentía cierta inquietud. No esperaba que tras mi regreso a la casa Wallace, Marcus me tratara tan mal que incluso quisiera hacerle daño a mi hijo. La ira y el resentimiento que había intentado superar comenzaron a regresar poco a poco. El niño que llevaba en el vientre casi se había perdido por su culpa. Me había hecho daño tantas veces y no podía permitir que volviera a hacerle daño al niño que llevaba dentro. Al principio me había enviado al campo sin ningún motivo aparente, y me enfadé muchísimo. Pero al conocer a Liam, empecé a comprenderlo poco a poco. Quizás así era como debían ser las cosas. Si no hubiera sido por él, quizá nunca lo habría conocido y no habría encontrado a alguien que me quisiera de verdad. Pensándolo bien, él fue, curiosamente, quien nos unió. Pero ahora, ya no me importaba en absoluto. A partir de hoy, él y yo no teníamos absolutamente nada que ver. Desde el momento en que la familia Miller se enteró de mi embarazo, comenzaron a planear la boda. Pero como ya tenía 3 meses, tuvimos que ser muy cuidadosos, así que la boda se celebraría un poco más tarde. La familia Miller me tenía en muy alta estima, como si quisieran que todo el mundo supiera que era su nuera. En los últimos días mucha gente había venido a visitarme, y yo no conocía a nadie. Sin embargo, el señor Miller tenía una mirada de orgullo mientras presumía ante sus viejos amigos que sería el primero de ellos en tener un nieto. Entre estos visitantes, me sorprendió bastante ver a Marcus. Claro, no podía venir solo. Venía con el elder Wallace. Nadie esperaba que yo, huérfana y sin padres, pudiera casarme con Liam. Liam era un ejemplo para los de su edad, y todos los que hablaban de él solo decían cosas buenas. Al ver al elder Wallace, aún sentía mucho respeto por él. Cuando me vio, el elder Wallace no pudo evitar suspirar. «Es nuestra familia Wallace la que no tuvo tanta suerte», dijo con tristeza. «Pero ahora que te va bien, me siento aliviado». Estaba ocupado hablando con el elder Wallace, ignorando por completo a Marcus, que estaba a su lado. Marcus no pareció darse cuenta de que lo ignoraba. No fue hasta que me agarré el estómago y volví a subir las escaleras que de repente me agarró la mano. Tenía la mirada fija en mí, como si quisiera ver a través de mí. Me agarraba la muñeca con fuerza, y sentí dolor al mirarlo con fastidio. «¿Qué quieres?», pregunté. Marcus apretó los dientes, cada palabra salía lenta y bruscamente. «¿Sabes cuánto me hiciste quedar mal?», exigió. «Es por tu culpa que todo el mundo sabe que mi prometida me fue infiel». Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro mientras lo miraba con burla.
¿Prometida? Pregunté. Recuerdo que nunca dijiste que yo era tu prometida. Marcus se quedó en silencio por un momento ante mis palabras, pero enseguida reflexionó. Me miró fijamente. En fin, insistió, eres tú quien no fue leal. Fuiste tú quien me traicionó. Nunca antes había imaginado que Marcus pudiera ser tan descarado. De hecho, dijo que yo fui quien lo traicionó primero. Aparté mi mano de la suya con fuerza y lo miré con una expresión fría. Entonces, ¿cómo se llama pasar todo el tiempo con Sofía? Pregunté. Inesperadamente, Marcus no se enojó cuando le pregunté esto. En cambio, una extraña sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. Lo supe desde el principio, dijo en voz baja. Todo lo que has hecho fue solo para que te prestara atención. Como esperaba, todavía te importo. Se acercó. Ya no tengo nada que ver con Sofía. Si te deshaces de la niña, estoy dispuesto a dejar que vuelvas a mi lado. Nunca había conocido a una persona tan desvergonzada. No iba a perder ni un segundo más con un hombre tan insensato. Me giré para irme, pero Marcus no me soltó. Me tiraba, y estando embarazada era naturalmente más débil. Vi que estaba a punto de tirarme por las escaleras. Incluso oí los jadeos de la gente a nuestro alrededor. En ese momento peligroso, caí en un abrazo fuerte y familiar. De inmediato Marcus recibió un fuerte golpe y cayó al suelo, con la boca llena de sangre. La escena era caótica. Nadie esperaba que algo así sucediera. El señor Miller y la señora Miller corrieron a mi lado, y casi todos los presentes habían visto lo sucedido. Fue Marcus quien empezó el problema, agarrándome e incluso intentando tirarme, a mí, una mujer embarazada, por las escaleras. Liam miró a Marcus con una expresión feroz. Lo había dejado ir la última vez. Pero sorprendentemente, delante de todos, Marcus se había atrevido a intentar hacerme daño. «¡Fuera de aquí!», ordenó Liam. «Aléjate de mi vista para siempre. Si te vuelvo a ver, definitivamente no seré indulgente contigo». El rostro de Marcus se contrajo por un instante, pero simplemente no podía soportar a Liam. Solo pudo levantarse torpemente del suelo y salir corriendo. Incluso el Elder Wallace parecía avergonzado. No esperaba que su buena idea de traer a su nieto para intentar arreglar las cosas entre nosotros llevara a algo así hoy. Se disculpó rápidamente. ¿Cómo podía permitir que un hombre tan viejo y respetado se disculpara conmigo? «Todo esto es culpa de Marcus», le dije. «No tiene nada que ver contigo». De principio a fin, la única persona a la que culpé fue a Marcus. El Elder Wallace me había tratado bien y fue el primero en preocuparse por mí cuando me enviaron al campo. Pero después de todo, a medida que las personas envejecen, hay límites a lo que pueden hacer. Algunas cosas eran demasiado para él. Pero a partir de hoy, había terminado definitivamente con la familia Wallace. Sabiendo todo lo que había pasado hoy, Liam no pudo evitar querer golpear personalmente a Marcus. Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Yo ya era su esposa, y aún así Marcus, con la misma desfachatez, venía a molestarme. Sin embargo, no podía actuar como quería por su trabajo, pero aún sentía una ira profunda y ardiente. Sabía que Marcus casi había lastimado a su esposa e hijo. ¿Cómo podía no importarle? Pero por ahora solo podía guardar sus sentimientos. El bebé en mi vientre estaba creciendo y el embarazo se estaba estabilizando, y Liam empezaba a centrarse en los planes de la boda. También sentí alivio. No quería que Liam se metiera en problemas por mi culpa. Mientras me recuperaba en casa, recibí una noticia inesperada. La mujer que siempre me había parecido tan amable y gentil, Sofía, le había dado una droga a Marcus sin que él lo supiera. La policía los atrapó, buscando actividades ilegales. Sofía intentó explicar que eran pareja, pero Marcus estaba inconsciente y la policía no le creyó. Sin mostrarse nada amable, lo arrestaron, lo que empeoró aún más la situación. Sofía suplicó desesperadamente, diciendo que no quería ir a la cárcel. Marcus se vio obligado a admitir que tenía una relación con Sofía para salvarla de la cárcel. La noticia de que los habían descubierto haciendo algo ilegal se extendió rápidamente y se convirtió en motivo de risa para todos. El Elder Wallace estaba aún más furioso. Declaró claramente que mientras viviera, no permitiría que Sofía
la bailarina que había deshonrado el buen nombre de su familia, se casara con un miembro de la familia Wallace. Todos pensaron que Marcus se casaría con Sofía después de esto, pero sorprendentemente, Marcus no mencionó nada sobre el matrimonio. Incluso comenzó a alejarse lentamente de Sofía. Pero ¿cómo podía Sofía rendirse tan fácilmente? Esto era algo por lo que se había esforzado mucho. Así que seguía molestando a Marcus constantemente, actuando de manera completamente diferente a como parecía antes. Marcus también comenzó a darse cuenta de que Sofía lo había engañado. Pensó en mí. Era inteligente, guapa y les caía bien a las personas mayores. Aún así, había elegido a Sofía, a quien todos detestaban. Tras reencontrarse con Sofía de esta forma tan terrible, inconscientemente empezó a indagar en lo que realmente ocurrió el año del accidente. Fue entonces cuando descubrió que todo lo ocurrido era un plan de la propia Sofía. Se había metido en una trampa. No tenía nada que ver conmigo. Últimamente, Marcus estaba completamente absorto en sus pensamientos, pensando una y otra vez en todo lo sucedido. Si tan solo me hubiera elegido con firmeza en aquel entonces, si me hubiera creído, quizá las cosas serían diferentes ahora. Quizá la persona que estuviera conmigo ahora sería él, y el hijo que llevaba dentro también sería suyo. Fue solo entonces que se dio cuenta de lo que realmente sentía por mí. Resultó que ya se había enamorado de mí hacía mucho tiempo, sin siquiera darse cuenta. Pero había sido completamente influenciado por las personas a las que consideraba sus amigos que lo rodeaban. Todos decían que no era lo suficientemente buena para él, e incluso él mismo lo creía. Así que ignoró por completo mis sentimientos e incluso cometió la tontería de buscar a alguien más con quien estar. Permitió que esta persona mintiera sobre mí, que me tendiera una trampa, y me envió al campo durante 3 años. 3 años son suficientes para que muchas cosas cambien, incluyendo lo que yo sentía por él. Quizá al principio mis sentimientos por él fueran realmente diferentes, pero con el tiempo, todo cambia. Marcus pensaba cada vez más en estas cosas, y poco a poco empezó a perder la cabeza por completo. Cuando supo que me había casado, no pudo soportarlo más. Sus oscuros pensamientos lo llevaron a planear algo terrible. El día de la boda, me sentía un poco nerviosa, pero también emocionada. De repente, llamaron a la puerta y giré la cabeza sin pensar. Al instante siguiente, no sabía nada. Cuando desperté, me encontré en una zona solitaria y vacía, con los brazos y las piernas atados, inmovilizándome. Sentía miedo. Solo recordaba un olor penetrante y desagradable, y luego me desmayé. Sabía que me habían secuestrado, pero ¿quién me secuestraría? Entonces apareció frente a mí un conocido. Al ver a Marcus allí de pie, me quedé paralizada, mirándolo con total incredulidad. Resultó que quien me había secuestrado era Marcus. Me obligué a mantener la calma. Debía de tener una razón para llevarme. ¿Quería dinero? Fingí calma mientras lo miraba. Marcus, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Sabes lo que haces? Secuestrar es ilegal. Al oír mis palabras, Marcus se volvió completamente loco. Tenía los ojos rojos mientras me miraba fijamente. «Todo esto es culpa tuya», gritó. «Claramente antes me querías. ¿Por qué cambiaste de repente? No puedo aceptarlo. De ninguna manera puedo aceptarlo». De verdad no entendía en absoluto cómo pensaba Marcus. Claramente me había abandonado, me había echado, me había menospreciado y, al final, ¿por quién fingía sentir algo tan profundo? Pero sabía que no podía decir esas cosas ahora. Solo podía quedarme callada. Al ver que no hablaba, Marcus se mostró muy alterado. «Sé que sigues enfadado conmigo», dijo rápidamente. «No pretendía enviarte al campo. Fue Sofía quien me engañó. Ahora comprendo que nada de esto fue culpa tuya». De repente, vi a Marcus sacar a alguien de una esquina. Estaba cubierto de sangre, apenas con vida, pero aún así reconocí que era Sofía. Nunca esperé que Marcus cambiara tanto. Alguien a quien una vez había querido tanto podía ser tratado de esta manera. Realmente había perdido la cabeza. Frente a mí, Marcus golpeaba a Sofía, diciendo que se vengaba de mí. Pero yo estaba completamente aterrorizada.
La forma en que Marcus actuaba ahora era completamente irrazonable. Sofía yacía en el suelo, inmóvil, y Marcus lentamente volvió la mirada hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me miró fijamente. «Rápido», dijo con voz temblorosa. «Di que la persona que te gusta soy yo. ¡Di que soy yo!». Su gran mano me agarraba el cuello con fuerza y sentí que me faltaba el aire. Justo cuando pensaba que iba a morir, un fuerte ruido resonó de repente en mis oídos. No recuerdo qué pasó después. Cuando desperté ya estaba en el hospital. En ese momento me di cuenta de que fue Liam quien me encontró primero y quien guió a quienes me rescataron. Marcus recibió un disparo en el brazo y fue sentenciado a 20 años de prisión. Sofía quedó inmóvil, lo que significa que tendría que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Los terribles sucesos entre ellos fueron impactantes. Apenas unos meses antes parecían una pareja inseparable, pero en tan solo unos días se habían convertido en enemigos acérrimos. Sin embargo, nada de esto tenía que ver conmigo. Desde que me secuestraron, Liam ya no me permitía tener contacto con la familia Wallace. Nuestra boda, por supuesto, se celebró. Y en marzo del año siguiente, di a luz a mi hijo con Liam. Seremos felices juntos toda la vida.